pasado, de las herencias, todo lo que... Disculpe, hermana Milena, ¿hay alguna forma que se pueda escuchar mejor? Es que se escucha demasiado bajito. ¿Ahí me escuchan? Bueno, entonces, hermana, como les 5. bueno, como les iba diciendo, entonces en tu meditación personal, tú simplemente vas a colocar en tu meditación personal qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que Dios te habló y qué es lo que tú tienes que hacer para enmendar eso que tú identificaste. ¿Cómo hacerlo? Entonces, el Espíritu Santo te va a guiar cómo debes empezar a renunciar a todas esas cosas, a ser libre de esa atadura, de esa amargura. Entonces, tienes que poner mucho cuidado, no es escribir, y también cuando identifiques los 3 principios bíblicos, no es escribir toda la cita bíblica, sino escribir la cita bíblica, pero también darle una interpretación a esa cita bíblica. ¿Sí me entiende? ¿Qué entendiste de ese versículo bíblico? Porque en ese versículo bíblico también Dios te está hablando acerca del problema que tienes. Entonces tienes que, con los principios bíblicos, tú también aprendes a identificar qué es lo que hay en tu vida. Amén. Entonces, muchos, por decir todos, han logrado como atinarle también a esa parte. Y entonces los felicitamos, mis queridos hermanos, los motivamos para que sigan adelante, enviando sus trabajos a tiempo. Recuerden que entregar su resumen a tiempo da una calificación buena. Los que se demoran en mandar su resumen, la nota les puede bajar. Entonces, mis queridos hermanos, esperamos que todos se pongan al día, los que deben resúmenes, los que deben las tareas a los maestros, a la hermana Marta, los que le deben trabajos al hermano Jorge, a mí, por favor pónganse al día. También pónganse al día con el escrito de la entrevista, hagan el formulario de entrevista para que puedan ir agilizando todas esas cosas, porque nosotros como maestros necesitamos, mis amados hermanos, tener toda esa información, porque nosotros también tenemos que rendir cuentas a nuestros superiores. Entonces, por favor, los que no hayan hecho su formulario de entrevista, esperamos que en este transcurso de la semana lo haga y lo envíe y le reporte a su maestro asignado que ya lo realizó. Entonces, de verdad que para mí es algo maravilloso saber cómo los hermanos le copian a uno cuando uno les dice, hermanos, hagan esto, necesito esto. O sea, todos han sido muy cumplidos, han sido muy ordenados. Los felicitamos porque Dios necesita gente así, que esté dispuesta, que tenga un corazón dispuesto para servir. Amén. La palabra de Dios dice que si nosotros somos fieles en lo poco, en lo mucho Dios nos va a poner. Entonces, mis amados hermanos, los motivamos para que sigan adelante con este nivel. Ya pronto terminamos este nivel 2, van a pasar a nivel 3, van a ir conociendo más y más acerca del Señor. Y de verdad que es una verdadera bendición conocer más a nuestro Señor Jesucristo cada día. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, los que tengan trabajos por entregar, por favor. También otra cosita que les quería decir era para el próximo 3 de septiembre, que es el próximo sábado, los que quieran consejería, va a haber consejería virtual y presencial. Entonces, a partir de las 10 de la mañana el próximo sábado, hasta las 4 de la tarde, va a haber un grupo de consejeros grandes allá en la iglesia que los van a estar atendiendo a las personas que quieran la consejería. Si usted va a ir de manera presencial, no necesita sacar cita, pero si usted lo quiere hacer de manera virtual, sí necesita sacar cita, llamar en horas de oficina a la plataforma de servicio y allá le apartan el cupo para que el próximo viernes la puedan atender virtualmente. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, quería darles una palabra en esta tarde para iniciar la clase. Está en San Juan capítulo 15, versículo 7. Y dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros,
pedid todo lo que queréis y os será hecho. Se lo voy a leer en esta traducción que tengo aquí, que me gusta mucho, que se llama La Palabra de Dios para Todos. Y dice ese mismo versículo, en esta versión dice, si ustedes permanecen en mí y son fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Mire, pidan lo que quieran. Si somos fieles en las enseñanzas del Señor, si atendemos a la voz de nuestro Padre Celestial cuando nos está hablando. ¿Cómo nos habla Dios? Por medio de la palabra. Y aquí Dios nos está diciendo, si ustedes permanecen en mí y son fieles a mis enseñanzas, dice que pidan lo que quieran y se les dará. De modo, mis amados hermanos, que lo que ustedes están haciendo no es en vano. Si ustedes son fieles, si nosotros somos fieles en las enseñanzas que Dios nos está dando, tanto a nivel virtual como presencial, en los cultos, cada culto que escuchamos, si nosotros atendemos a la palabra del Señor, atendemos a esa enseñanza que Dios nos da cada día, si tú atiendes a esta enseñanza de hoy, el Señor dice, pidan lo que ustedes quieran y se los voy a dar. ¿Por qué? Porque la fidelidad mueve la mano de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, no es en vano, este tiempo no es en vano en el Señor y sabemos que Dios trae recompensa. Amén. Entonces, debemos de permanecer en la palabra del Señor, poniendo por obra todo lo que Dios nos enseña, poniendo por obra todo lo que Dios cada día, cada 8 días, en cada culto nos quiere enseñar. De verdad que es maravilloso saber cómo Dios conoce nuestra necesidad y en cada culto que nosotros vamos, en cada enseñanza que recibimos, Dios habla a esa necesidad que nosotros tenemos. Entonces, mis amados hermanos, debemos de permanecer en esa enseñanza de nuestro Padre Celestial para que cuando tú y yo le pidamos algo al Señor, sea lo que sea espiritual, sea material, sea de sanidad, lo que sea, Dios nos lo va a dar, pero si nosotros aprendemos a permanecer en él. Amén. Entonces, la motivación de esta tarde es eso, mis queridos hermanos, permanezcamos en la enseñanza de nuestro Padre Celestial, porque cuando tú acudes, cuando tú atiendes a la enseñanza de Dios, tú vas a adquirir sabiduría, vas a adquirir conocimiento de la palabra y vas a aprender muchas cosas para poder enseñar a otros. Amén. Y cuando tú atiendes a la enseñanza del Señor, allí va a estar la bendición de nuestro Dios. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a orar para iniciar esta clase. La gloria sea para nuestro Padre Celestial que nos ha dado la oportunidad de estar aquí en esta tarde. Amén. Entonces, inclina ahí tu rostro, cierra tus ojitos y dígale, Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos en esta hora delante de tu presencia, Señor, dándote toda la gloria, la honra y la alabanza, Padre, porque tú te la mereces. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos en esta tarde delante de ti. Aquí estamos, Señor. Dígale, Señor, mi corazón está dispuesto. Mi corazón está dispuesto a recibir la enseñanza, Señor. Mi corazón está dispuesto a recibir, Señor, esa enseñanza que tú tienes para mí hoy. Dígale, Señor, aquí está mi vida, la rindo a tus pies. En el nombre de Jesús yo rindo mi vida, rindo mi voluntad, rindo mi carácter delante de ti, Padre. Necesito de ti. Que exprésale al Señor allí, mi amado hermano, mi amada hermana, que tú le necesitas. Que Dios vea esa necesidad que tú tienes de Él, esa hambre, esa sed de buscar de Él, de conocer cada día más su palabra, de conocer cada día más su voluntad. Padre, te damos gracias en esta hora porque sabemos que tú estás en medio de nosotros. Padre, tu palabra dice que donde estén 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú. Y en esta hora declaramos la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo en medio de nosotros. Tú estás aquí, Espíritu Santo, para guiarnos a toda la verdad. Espíritu Santo, llénanos en esta hora de ese entendimiento, de esa sabiduría que necesitamos para aprender lo que tú quieres enseñarnos hoy. Tú quieres darnos algo nuevo, tú quieres darnos vino nuevo, Señor amado. En esta hora de la tarde, Señor, disponemos nuestra mente, Señor, disponemos nuestro corazón, Señor, echamos fuera todos esos pensamientos negativos, todo mal pensamiento que quiera venir a bloquear nuestra mente, nuestros sentidos. Atamos toda obra de las tinieblas en esta hora en el nombre de Jesús, Padre, y declaramos, Señor, tu presencia en cada vida, precioso Dios. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que ha dispuesto su corazón para estar allí, los que están de
entrando, los que están tratando de conectarse, Señor, toma el control, Espíritu Santo, de los celulares, de los computadores, de las tablets donde mis hermanos se están conectando en esta hora, Padre, para que seas tú glorificándote, precioso Dios. Bendícelo, Dios mío, y que seas tú llenando sus vidas, que seas tú revelándote por medio de tu palabra a la vida de cada uno de mis hermanos. Cuando estén allí, Señor, disponiendo su corazón para hacer su resumen de identificación, Señor, que seas tú revelando el verdadero estado de nuestras almas, Señor, allí por medio de ese audio, por medio de esa enseñanza, precioso Dios. Yo los bendigo, Padre, en el nombre de Jesús, porque sabemos, Señor amado, que tú estás con nosotros y tú no lo prometiste que estarías con nosotros hasta el fin del mundo, Señor amado. Reconocemos tu presencia en esta hora, en este lugar, porque si tú no estuvieras, Espíritu Santo, nada podría pasar. No podríamos dar esta enseñanza de hoy, Espíritu Santo. Te pedimos que derrames tu gloria, que derrames tu presencia sobre cada vida, precioso Dios. Usa al hermano Jorge, que es el que va a dar la enseñanza. Úsalo, Señor, que no sea él, sino el Espíritu Santo hablando por medio de él, Padre de la gloria, y que esta enseñanza no sea una enseñanza más para mis hermanos, sino que todos podamos poner por obra lo que tú quieres enseñarnos en esta tarde, Padre. Limpia los aires, Espíritu Santo, que no haya interferencia, que no haya molestia, Señor, para que todo se dé conforme a tu voluntad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y quedamos en tu presencia, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos. Le doy paso a mi hermano Jorge. Dios los bendiga. Amén. Amén, claro que sí, hermana Milena, muy amable, de toda la gloria al Señor, bendito es por siempre. Hermanas y hermanos, bienvenidas, sean bienvenidos a esta clase número 8. Es un privilegio para cada uno de nosotros, para ustedes, para mí, estar aquí en este momento. Iniciamos esta clase entonces en el nombre poderoso del Señor Jesús. Y me hago un lado para que sea Él hablando a través de mi boca, que es su palabra y no la mía. Así es. Bueno, mi hermana, mi hermano, qué bendición estar aquí. Declaramos que es el Señor el que toma el control de esta clase. Declaramos que es el Señor en cada uno de ustedes, en cada una de ustedes, tomando el control de sus mentes, de sus corazones. Que es Él reinando en este lugar y es su palabra siendo sembrada con poder y con amor en cada uno de sus corazones. Y que esa palabra declaramos y profetizamos que da fruto al 100%. Bueno, nos ubicamos entonces en la cartilla, en la página número 23, mi hermana y mi hermano. Ahí en la página 23, en la parte de arriba, entonces está la cita bíblica que encabeza esta hoja y dice: en el nombre del Señor Jesús, Señor, guarda esta palabra en nuestro corazón, escribe en las tablas de carne de nuestro corazón, Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, mi hermana y mi hermano, esta palabra es de poder. Esta palabra es de glorificación del Señor en nosotros y nos enseña muchas cosas. Entonces, si vamos a la concordancia Strong y buscamos la palabra carne, entonces la palabra carne corresponde al 4561 y dice pertinente a la carne. Dice por extensión, corporalmente temporal, o por implicación animal y regenerado. Entonces, aquí el Señor nos habla y nos dice que aquel que está en la carne, entonces, está en lo temporal, aquel que obedece a los deseos de la carne, entonces, esas obras no duran, esas obras son temporales. Dice que condenación corresponde al 2631 de la concordancia, y dice sentencia adversa.
Y la palabra espíritu es el 4151. Dios divino, Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Entonces, la palabra dice ahora, nos dice en este momento, ya es en este segundo, en este minuto, en esta hora, en este día. Nos dice, pues, que es ahora, en este momento. Entonces, el Señor nos invita a que en este momento nosotros andemos en el Espíritu y dice, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Recordemos pues que aquel que guarda la palabra del Señor, aquel que le obedece, aquel que está atento y atenta a lo que el Señor le dice a través de la palabra y en la comunión con Él. Recordemos que la palabra nos dice que el Señor está en nosotros y nosotros estamos en Él. Y es su voluntad, es su deseo. Al Señor le place que haya unidad, que haya comunión entre Él y nosotros. Entonces el Señor nos invita que en comunión con Él estemos alineados al Espíritu. No estemos alineados a la carne, no cumplamos los deseos de la carne. Mi hermana y mi hermano, entonces es necesario profundizar cuando la palabra nos dice carne y cuando la palabra nos dice espíritu. Entonces es importante hacer una comparación detallada de cuando nosotros, como hijos de Dios, como servidores, como ministros, como ministras, estamos ubicados en la carne o estamos ubicados en el espíritu. Entonces, cuando nosotros decimos y consideramos desde la palabra que una persona está en la carne, esa persona tiene el gobierno del cuerpo y del alma. Esa persona entonces obedece a los deseos de su alma, a los deseos de su cuerpo. Hay entonces comportamientos y conductas desordenadas con respecto a las diferentes dimensiones de su alma y a las diferentes dimensiones de su cuerpo. Cuando decimos que la persona está en el espíritu, entonces el gobierno es de Jesús, el gobierno es de nuestro Padre, el gobierno es del Hijo, el gobierno es del Espíritu Santo. Cuando decimos que la persona anda en la carne, entonces esa persona se fundamenta en el egoísmo, en el orgullo, en la codicia, en la mentira. Esa persona entonces no reconoce sus errores. Esa persona entonces se centra en ella misma y esa persona entonces le quita la gloria al Padre. Lo que esa persona hace, entonces dice, yo me lo gané, esto es mío, es mi trabajo, es mi casa, es mi esposa, son mis hijos. Y entonces esa persona no reconoce la gloria del Padre. Quiere que las cosas sean para él. Solamente existe ella en su vida, no le da paso a los demás y no le da paso a la existencia del Señor. Esa persona quiere cada vez más, no se conforma con lo que tiene. Entonces esa persona, si tiene dinero, entonces quiere conseguir más y más y más. Y esa persona entonces le gusta las cosas fáciles. Pues obvio, entonces, si anda en la mentira, entonces no anda en la verdad. Engaña, miente y esa persona entonces hace trampa. Si la persona anda en el espíritu, entonces esa persona está establecida en los pilares del reino, en la santidad, en la justicia y en la verdad. Esa persona entonces reconoce la justicia del Señor, reconoce entonces la obra que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario y se sabe que está respaldada y unida por el Padre, con el Padre. Entonces, es una gran diferencia, mi hermana y mi hermano, cuando una persona está en la carne y cuando una persona está conforme al Espíritu. La persona que anda en la carne, entonces anda afanada, anda azarada, anda preocupada, no le alcanza el tiempo
no hace las cosas de la mejor manera, las hace incompletas, inconclusas. Cuando la persona anda en el espíritu, entonces esa persona es tolerante, paciente, sabe que el Señor la tiene tomada de la mano y sabe que las cosas se hacen de acuerdo al tiempo del Señor. Cuando una persona anda en la carne, entonces tiene miedo y temor. Esa persona se siente sola, se siente desamparada y esa persona se siente insegura, desconfiada. Pues mi hermana y mi hermano, entonces cuando una persona anda en el espíritu, tiene confianza y fe porque sabe que no está solo, que no está sola, porque sabe que tiene el respaldo del Padre, que tiene el respaldo del Hijo, que tiene el respaldo del Espíritu Santo. Mi hermana y mi hermano, aquella persona que anda en la carne está en la angustia, esa persona está en la desesperación, está en un lugar y esa persona cree que le va a suceder algo, cree que le va a aparecer, le va a suceder algo catastrófico. Esa persona cree que le va a suceder lo peor. Mi hermana y mi hermano, pues cuando una persona está en el espíritu, esa persona tiene paz, esa persona goza de alegría, esa persona goza de esperanza. Cuando una persona está en la carne, entonces fácilmente le da rabia e ira. Fácilmente entonces esa persona estalla en un momento de conflicto, de pelea, de pleito. Esa persona no sabe entender y comprender a los demás, entonces esa persona vive con dificultades en relación con las demás personas. Mi hermana y mi hermano, cuando una persona está en el espíritu, un hijo de Dios, esa persona entonces manifiesta amor. Esa persona en sus relaciones siempre el fruto del amor sale por sus ojos, por sus poros, de sus palabras, de su boca. Cuando una persona está en la carne, esa persona juzga, esa persona no comprende, no entiende, esa persona critica. Pues cuando una persona está en el espíritu, entonces esa persona solamente enfrenta las situaciones y a las personas con misericordia. La misericordia de Dios entonces se derrama a través de él. Él es instrumento de la misericordia del Señor. Cuando una persona está en la carne, entonces esa persona utiliza el chisme y la calumnia. Esa persona entonces habla mal de las demás personas. Esa persona entonces entra en discordia con los demás a través de lo que habla. No sabe controlar lo que dice. Pues es la persona que anda en el espíritu, esa persona bendice y tiene prudencia. La persona que anda en la carne tiene falta de perdón. No sabe perdonar, no quiere perdonar. Pues la persona que anda en el Espíritu, el Hijo de Dios, se goza en el perdón y para él es fácil perdonar. Una persona que anda entonces en la carne está en comunión con el enemigo. Esa persona obedece a lo que le dice el enemigo, obedece a lo que le dice la carne, se deja llevar por las emociones. Pues una persona que anda en el Espíritu, esa persona está en comunión con Dios. Esa persona entonces sabe perdonar, entiende las demás personas, esa persona en comunión con el Señor, entonces es dirigido por el Espíritu Santo. Sus decisiones no son en la carne, sino que son desde el Espíritu. Y esa persona siempre le pregunta al Señor qué hacer en cada momento y aún más en los momentos difíciles. Pues una persona que anda en la carne tiene desórdenes en su comportamiento y en su conducta. Solamente quiere cumplir los deseos de su carne, los deseos de sus emociones. Pues una persona que anda en el espíritu, esa persona sabe entrar en ayuno, sabe entrar en dominio propio. Esa persona es controlada por el espíritu. Pues una persona que está en la carne, esa persona tiene dificultad en la oración o no ora. O si ora, ora desde la carne, deseándole mal a las personas. Pues una persona que está en el espíritu, ora desde el espíritu. Su oración es poderosa porque está fundamentada en la palabra. Mi hermana y mi hermano, pues el Señor, de acuerdo a lo que está en la palabra, te manda a ti y me manda a mí a que caminemos de acuerdo al espíritu, alineados al espíritu, a cumplir la voluntad del Padre, a ser obedientes. Cuando vamos a la cartilla dice, creer implica decidir vivir conforme al espíritu, entregar el gobierno de lo que pienso, siento y digo y hago a Jesucristo al Rey.
Implica dar la batalla, rebelarme contra el registro de pecado que quiere cobrar dominio sobre mi nueva naturaleza. Así que la batalla está dada, pero yo tengo todo para ganar. Mi hermana y mi hermano, recordemos que en la palabra está escrito. Y dice que hay una batalla y una guerra dentro de nosotros, mi hermana y mi hermano. Dice que la palabra nos manda a andar en el Espíritu, conforme al Espíritu. Y dice que no satisfagamos los deseos de la carne. Y dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, mi hermana y mi hermano. La carne tiene batalla contra nuestro espíritu. Pero nosotros no estamos solos. Nosotros no estamos desarmados, nosotros estamos armados, nosotros estamos armadas. Nosotros tenemos al Padre, tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu Santo. Nosotros estamos respaldados, nosotros tenemos asegurada la batalla. Es importante que nosotros podamos identificar que dentro de nosotros hay una batalla, que dentro de nosotros en cada momento la carne quiere satisfacer sus deseos, pero el espíritu está ahí, atento. Y recordemos que el espíritu no duerme. El espíritu está siempre las 24 horas trabajando. Y recordemos que el Señor va delante de nosotros. Hay varios ejemplos en los que podemos nosotros encontrar que una persona está en la carne. Por ejemplo, cuando una persona dice, me cae mal una persona porque no hace las cosas de acuerdo a mis gustos. Entonces, cuando, por ejemplo, una mamá sale a trabajar y deja a su hija para que haga los quehaceres en la casa, cuando regresa y le dice la mamá a la hija, fíjese, usted tendió la cama, pero no lo hizo como yo le dije. La cobija quedó con arrugas. Eso está mal tendida. Usted sí que es descuidada. Pues mi hermana y mi hermano, ese es un ejemplo de cuando una persona está en la carne. Dice que cuando una persona tiene mala disposición de ánimo con las personas que se conviven, que comparte con esa persona. Entonces, un ejemplo, un compañero de trabajo dice, me impaciento, me cae mal mi compañero de trabajo. Todos los días llega tarde, apenas lo veo, se me daña el genio. Mi hermana y mi hermano, el Señor quiere que nosotros andemos de acuerdo al Espíritu, caminemos de acuerdo al Espíritu, obremos alineados a la palabra, obremos alineados a lo que el Señor nos dice en comunión. Mi hermana y mi hermano, el Señor quiere que nosotros demos muerte a los deseos de la carne, a las obras de la carne en nosotros. Entonces, dice la cartilla clave, ahora me doy cuenta que quien está luchando dentro de mí es mi alma y su registro de pecado contra mi nueva naturaleza. La batalla es entre la carne y el espíritu. Mi hermana y mi hermano, entonces recordemos que cuando anduvimos en el mundo y se cometieron pecados y cometimos pecado, ese pecado quedó guardado en algo que se llama en la palabra registro de pecado. Ese registro de pecado llega a nosotros, a nuestra mente, por medio de los recuerdos. Entonces, cuando nos acordamos de situaciones que no fueron agradables para nosotros, que fueron desagradables para nosotros, que generaron en algún momento angustia, tristeza, desesperación, rabia, enojo, odio. Entonces, si mi hermana y mi hermano no estamos atentos a esos recuerdos, entonces esos recuerdos pueden activar en nosotros situaciones, deseos que pueden conllevar a que nosotros entremos en pecado, mi hermana y mi hermano. Entonces es necesario que nosotros, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la comunión con nuestro Señor, usando entonces la sangre de nuestro Señor Jesús, para que por medio de la fe en la sangre nosotros podamos, en conjunto con el Señor,
que el Señor nos ministra a nosotros para que ese registro de pecado sea ministrado por el Señor, sea borrado de nosotros, para que nosotros nos desatemos de ese pasado, para que nosotros a través de la palabra llevemos todo argumento del enemigo, lo llevemos a los pies del Señor y ahí en oración poner en obediencia esos dardos del enemigo que el enemigo envía a nuestra mente para que sea tratado ese pensamiento, ese dardo en la presencia del Señor. Mi hermana y mi hermano, nosotros tenemos las armas. Nosotros, mi hermana y mi hermano, tenemos cómo nosotros vencer el registro de pecado. Nosotros tenemos cómo vencer aquellos ataques que el enemigo hace contra nosotros y que la mayoría de esos ataques se dan en la mente de nosotros, mi hermana y mi hermano. Por eso, la palabra nos dice que nosotros requerimos de renovar nuestra mente, de que nuestra mente sea transformada de acuerdo al Espíritu de Dios, que nuestra alma sea renovada y transformada de acuerdo al Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros con una nueva mente, con una mente renovada, podamos dar muerte a esos pensamientos, a esos recuerdos que llegaban a nosotros y que en algún momento pueden activar obras en la carne y pueden activar pecado en nosotros. Dice, entonces, que nosotros con nuestra nueva naturaleza estamos llevando a cabo una batalla entre la carne y el espíritu. Mi hermana y mi hermano, nosotros ya tenemos ganada la victoria, esa batalla ya está ganada. Nuestro Señor Jesús ya la ganó en la cruz del Calvario. Dice la clave 2, tengo recursos, estoy armado. Mi hermana y mi hermano, la cruz y la fe en la sangre de nuestro Señor Jesús. Mi hermana y mi hermano, a través de la fe en la sangre de nuestro Señor Jesús, a través de la obediencia, a través de guardar la palabra de nuestro Señor Jesús, a través de la comunión, a través de la fe en la obra perfecta que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces nosotros estamos armados y podemos entonces dar la batalla y podemos declarar lo que está escrito en la palabra, que somos más que vencedores en nuestro Señor Jesús. Somos más que vencedores. Nosotros, el Señor arregló la batalla, arregló la victoria para nosotros. Solamente que por fe nosotros estamos llamados a reclamar esa victoria, porque en la cruz del Calvario el Señor ya ganó para nosotros esa libertad, porque el Señor Jesús ya ganó para nosotros la herencia, esa herencia de caminar en el Espíritu, esa herencia de nosotros vivir de acuerdo al Espíritu, para que nosotros podamos tomar toda decisión en la presencia del Señor, preguntándole siempre a Él, para que nosotros entonces siempre andemos en su cobertura y en su protección. Clave 3. El plan de batalla para vencer es ceder el dominio de mi vida al Espíritu Santo de Dios. Recordemos, mi hermana y mi hermano, que hay necesidades del alma, que hay necesidades del cuerpo, y que es el enemigo nos ataca a nosotros a través de esas necesidades de nuestra alma, a través de esas necesidades de nuestro cuerpo. Pues entonces es importante ceder el dominio de todas las dimensiones de nuestro ser al Espíritu Santo de Dios, que nosotros a través de la oración podamos rendir nuestra mente al Señor, al Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo es nuestro ayudador y Él está ahí presto, está dispuesto para que nosotros abramos las puertas de nuestras mentes para que sea Él obrando con gloria y con poder, porque Él lo sabe hacer, porque solamente se requiere de tu fe y de mi fe, hermana y hermano, para que Él obre, darle nuestro permiso, decirle a Él que es nuestro deseo, que Él transforme nuestra mente, que Él renueve nuestros pensamientos alineados con la palabra. Pues es necesario decirle al Espíritu Santo que obre en nuestras emociones, que sea Él ministrando cada emoción de nosotros, cada sentimiento, que sea Él
desatando y destruyendo toda amarra y toda atadura en nuestra voluntad, mi hermana y mi hermano. Pues es importante entonces decirle al Espíritu Santo que sea Él obrando en nuestra mente, que sea Él obrando en nuestra alma de manera completa y absoluta, que sea Él obrando en nuestro intelecto, que no tomemos las decisiones desde nuestro intelecto, desde la lógica, desde la razón, sino en comunión con el Espíritu Santo, que sea Él guiándonos, que sea Él dando la batalla por nosotros, así como lo dice la palabra. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, pues entonces que sea Él a través de nuestra aprobación, a través de nuestro permiso, de nuestro deseo expreso, que sea Él transformando nuestras áreas de nuestra vida, cada dimensión de nuestro ser, siendo rendida y doblegada ante Él. Mi hermana y mi hermano, pues en este proceso, el Señor nos dice que, así como en el pasaje de Lucas 10, verso del 38 al 42, ahí entonces Jesús llega a casa de Marta y de María. Y entonces Marta recibe al Señor Jesús, pero Marta se va a sus quehaceres. Ella se va a hacer sus oficios diarios y María se queda escuchando al Señor Jesús y se queda a los pies de Él oyendo las enseñanzas del Señor Jesús. Y llega Marta donde el Señor Jesús y le dice al Señor, Señor, dile a María que ella no me está ayudando, repréndela para que ella me ayude en mis quehaceres. El Señor Jesús le responde, ay, Marta, Marta, tú afanada, tú te estás perdiendo de la mejor parte, de la parte que no le será quitada a María, mi hermana y mi hermano, pues eso mismo nos dice el Señor hoy a nosotros. Ese es un ejemplo claro de la persona que anda en la carne y de la persona que anda en el espíritu. Pues, ¿cuántas de las personas, de los hermanos y de las hermanas hemos recibido al Señor Jesús, pero estamos atareados, estamos afanados y no le dedicamos tiempo para escucharle al Señor, para saber lo que Él nos dice? Y Él ya está dentro de nosotros, mi hermana y mi hermano. Él está dentro de ti, Él está dentro de mí. Solamente Él está esperando que le brindemos la atención, que le escuchemos, que nos sentemos a sus pies, porque es la parte, mi hermana y mi hermano, que no te será quitada. Deleitarse de las enseñanzas de nuestro Señor, estar rendida y rendido a los pies de Él, obedeciéndole, amando, estando en contacto directo con Él, pues eso es lo que Él quiere contigo y conmigo, mi hermana y mi hermano. En la cartilla, entonces, siguiendo, dice A, el principio de la negación. Entonces dice, negarme a obedecer a mi alma y su registro de pecado para obedecer a Dios. Es uno de los principios bíblicos del reino que debo adoptar para dar lugar a mi nueva naturaleza. Mi hermana y mi hermano, es un principio poderoso que el Señor ya nos lo enseñó. La palabra lo dice que Él primero se negó a sí mismo como Dios y luego se negó a sí mismo como hombre. Y cuando los discípulos le preguntaron a Él qué hacer para seguirle, entonces el Señor les dijo, pues niéguense a ustedes mismos y cojan su cruz y síganme. Pues mi hermana y mi hermano, el Señor te está diciendo y me está diciendo en este momento, ahora en este minuto, en este día, que nos neguemos a esos deseos de la carne, que podamos renunciar a todo aquello que nos separa de Él. Mi hermana y mi hermano, el Señor sabe aquello que es tu debilidad, que es mi debilidad. Y frente a ello, te está pidiendo en este momento que tú, en su presencia, se lo entregues. A veces, mi hermana y mi hermano, el Hijo de Dios lucha contra cosas, contra situaciones que no ha podido, pues este es el momento, mi hermana y mi hermano, de
llevarlo a la presencia de nuestro Señor y renunciar a aquello que nos estaba dificultando la relación con nuestro Padre. Es el momento cuando tú en tus fuerzas no puedes, mi hermana y mi hermano, entonces es hora de ponerte en disposición y decirle al Señor que sea Él el que obre, que sea Él el que ministre y el que quite aquello que te estaba molestando, mi hermana y mi hermano. Para ello, entonces, es importante renunciar a aquello que a través de este proceso, de estas clases, tú identificaste o has estado identificando, o a través de esta clase que el Señor te ha estado hablando, identificar aquello, reconocer aquello que te estaba dificultando en la relación con Él y pues entonces en la presencia del Señor renunciar a obedecer a ese deseo de la carne, a esa lujuria, a esa lascivia, a esa pelea, a ese pleito, a esa contienda, a ese juicio hacia los demás. Entonces, mi hermana y mi hermano, es hora de renunciar a los deseos de la carne. Es hora de renunciar a aquello que el Señor ha hablado a tu corazón y te ha dicho en este momento a través de este proceso, que es necesario que tú mueras, mi hermana y mi hermano. Porque la palabra dice que lo que nació por vida se va por muerte, mi hermana y mi hermano. Entonces, no importa lo que sea, aquello que nació en tu vida, mi hermana y mi hermano, inclusive aquello que llegó a través de los antepasados, se va por muerte, mi hermana y mi hermano. Es hora de renunciar a todo aquello que nos ataba, a todo aquello que nos limitaba, para obedecer a Dios. No le obedecemos a los deseos de la carne, no le obedecemos al alma. Ahora es necesario que por decisión voluntaria, así te lo está pidiendo el Señor, voluntariamente, porque sabemos que Él no te obliga y no me obliga a mí, voluntariamente te está pidiendo obedecerle a Él. Principio bíblico. Es de acuerdo a la cultura del reino, a esa nueva naturaleza. Recordemos que nosotros ahora, el Señor nos está pidiendo que seamos, sed mansos y humildes, sed de acuerdo a la palabra, sed de acuerdo a ese modelo divino que nos estableció el Señor Jesús. El Señor Jesús entonces nos mostró el camino y nos mostró que es a través de su amor, que es a través de su humildad, de su misericordia, de su facilidad de perdonar. Y así entonces el Señor te quiere y me quiere a mí, mi hermana y mi hermano. Entonces, dice que antes estaba la autosuficiencia a mi voluntad y ahora es la conciencia del Espíritu, la voluntad del Padre, mi hermana y mi hermano. Entonces, antes era yo quiero, yo deseo, es mi derecho, es mi voluntad. Aquí se hacen las cosas como yo quiero, aquí yo decido, es mi tiempo, es mi casa. Pues mi hermana y mi hermano, eso era antes. Ahora ya no es así. Es la conciencia del Espíritu. Nosotros no estamos aquí para hacer nuestra voluntad, mi hermana y mi hermano, porque así nos lo enseñó el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús en oración así lo dijo. Él dijo, no he venido a hacer aquí mi voluntad, sino que he venido a cumplir la voluntad del Padre. Pues mi hermana y mi hermano, entonces es hora de renunciar a esos derechos, a eso que tú creías que era tu derecho, mi hermana y mi hermano, pues es hora de renunciar porque es ahora, es el momento. Es entonces para nuestro Señor que nosotros estamos aquí en este momento. Es mi hermana y mi hermano que tú estás estudiando aquí no para ti, sino para el Señor. Tú te estás preparando, mi hermana y mi hermano, para la obra del Padre. Tú te estás preparando aquí con los dones que el Señor te dio para ser instrumento de su amor y de su gloria. Él, mi hermana y mi hermano, quiere que seamos sus instrumentos para que Él se glorifique a través de nosotros. Entonces, el antes quedó atrás, mi hermana y mi hermano. Todas las cosas son hechas nuevas, dice la palabra. Pues mi hermana y mi hermano, nosotros de acuerdo a esa nueva naturaleza, estamos llamados a cumplir el propósito del Señor, de acuerdo a la voluntad del Señor y nosotros establecidos en el Espíritu, establecidos en la paz, en el amor, establecidos en los mandamientos pequeños
establecidos en la misericordia del Señor, establecidos en la gracia del Señor, sabiendo darnos en gracia, así como Él nos dio a nosotros, porque de lo que nosotros recibimos, de eso mismo damos. Dice, de acuerdo a la cartilla, todo comenzó cuando conocí que Dios Padre envió a su propio Hijo con un cuerpo humano, salvo que no era pecador, y lo entregó en sacrificio por mis pecados. Fui convencido por el Espíritu Santo y guiado por Él. Entonces renuncié a pretender seguir viviendo mi voluntad para conocer más de Jesucristo y la voluntad de Dios Padre. Pues mi hermana y mi hermano, el Señor, en su infinito amor y en su infinita misericordia, decidió enviar al Señor Jesús para que a través de su obra, a través de su amor, de su vida material aquí en la tierra, nos pudiera entregar lo más lindo y lo más hermoso de nuestro Señor, entregarnos a nosotros la salvación, recibir todos los derechos que tú, mi hermana, y yo, mi hermano, mi hermana, tenemos a través de la obra perfecta de la cruz del Calvario. Tenemos el derecho a la paz, tenemos derecho al amor, tenemos derecho a la libertad. Esa herencia de nuestro Padre Celestial fue entregada a nosotros en la cruz del Calvario y por fe ahora es necesario que nosotros lo recibamos. Y es el Espíritu Santo que el Señor Jesús envió a nuestras vidas, el que nos guía. Y por eso es necesario que toda decisión, mi hermana y mi hermano, desde ahora en adelante, tomemos como firmeza ponerla primero en presencia del Señor y que sea Él guiando esa decisión tuya y esa decisión mía, mi hermano. Poder nosotros renunciar a todo aquello que nos separaba del Padre, renunciar al enojo, a la rabia, al juicio, renunciar entonces a la murmuración, al chisme, renunciar a todo aquello que nos separaba del Padre para alinearnos de acuerdo a la voluntad de Dios y entonces renunciar a hacer mi voluntad para que se haga la voluntad de Dios. Dice la cartilla, al recibir la santidad de Jesús a través de mi relación con Él, mediante la oración, el ayuno y la meditación en la palabra, soy convencido de pecado a través de su Santo Espíritu. Es allí donde continuó la carrera de renuncia al pecado, verdadero arrepentimiento. Mi hermana y mi hermano, recordemos que arrepentirse es cambiar de pensamiento, pues es ahí en esa comunión con el Señor donde seguimos este proceso de santificación. Es ahí donde el Señor nos ministra a través de esas herramientas que nos permite seguir caminando en el Espíritu, como la oración, el ayuno y la meditación, para que sea el Señor ministrándonos a nosotros y convenciéndonos, poniendo en nuestro espíritu cada vez más la convicción de pecado para que nos podamos seguir separando más y más y más y más de las obras de la carne y cimentarnos más en el camino del Espíritu. Dice, cuando percibo los beneficios que ello trae a mi vida, quiero más, pero me encuentro con limitaciones que no sé cómo manejar, pero que al no ignorar la presencia del Espíritu y sus razones, descubro que el lugar de privilegio en que he sido posicionado, tengo una función para desarrollar, que a su vez es otro principio bíblico del reino de los cielos, principio de la confesión. Mi hermana y mi hermano, entonces en este proceso es importante seguir en ese arrepentimiento y es importante entrar entonces en el principio de la confesión, poder identificar, poder reconocer aquellas situaciones de debilidad de cada uno de nosotros y poder llevar eso a la presencia del Señor para que sea a través de la ayuda, de la presencia del Espíritu Santo, trabajando en nosotros, ministrándonos a nosotros, guiándonos a nosotros, para que para que sigamos siendo transformados, para que esas limitaciones que hay en nosotros sea el Señor
derribándolas, destruyéndolas, para que sea el Señor abriendo camino delante de nosotros, para que sea la obra del Espíritu Santo, para que sea la obra del Señor Jesús en nosotros, haciéndose vida en nuestra vida, para que sea esa victoria del Señor Jesús en nosotros, recibida por cada una de ustedes, hermanas, de cada uno de nosotros, se haga victoria en nosotros, se haga verdad, se haga vida en nosotros. Mi hermana y mi hermano, el Señor Jesús ya venció en la carne, nos lo enseñó, es posible. Él desde un cuerpo humano venció toda limitación, venció a la muerte, venció a la enfermedad, venció al enemigo, venció a todo el mundo. Fue capaz de enfrentarse desde el cuerpo y él desde la cruz del Calvario te dice a ti, hermana y hermano, es posible también que tú venzas a la carne. Yo ya la vencí, mi hermana y mi hermano, es hora de que tú hagas tuya esa victoria y es por medio de la fe. Recibe entonces, mi hermana y mi hermano, este mensaje de parte del Señor y seguimos bendecidos en Cristo Jesús en esta tarde. Entonces, damos paso a preguntas. Si tienen alguna pregunta, hermana y hermano, estamos aquí. Mi hermana Luz Milena, si mi hermana Marta ya está en la sala, entonces mi hermana Marta, entonces les escuchamos, mis hermanos. Juanita tiene el micrófono apagado. Ay, perdón. Sí, gracias, mis hermanos. Agradeciéndoles por si de pronto tienen alguna duda con respecto al tema, les agradeceríamos por si tienen alguna duda. Si todo les ha quedado muy claro, pues es una bendición porque eso demuestra la atención que podemos estar prestando al tema que se está brindando. Entonces, no sé, mis hermanos, si hay alguna duda, si no, pues vamos. Mientras tanto, como no vemos, amén. Sí, mi hermana Katy. Buenas, hermana Marta, yo entendí todo realmente de la clase, pero me llamó mucho la atención cuando el hermano mencionó que cuando uno está en la carne, uno está haciendo oraciones contrarias. Y por favor, ¿me puede explicar un poquito sobre eso? Sí, claro. A ver, te digo, con respecto en la Biblia, lo encontramos en Gálatas 5, del 16 al 22, donde hablan las obras de la carne. ¿Qué es lo que pasa en nosotros? Que a veces nosotros hacemos oraciones contrarias cuando no tenemos el conocimiento claro de la palabra. La oración contraria es aquella donde dice, Señor, te voy a pedir por esta persona, córtalo porque esta persona no es correcta. Nunca nosotros tenemos por qué desearle mal a alguien, ¿sí? Antes tenemos que bendecirlo. La palabra lo dice en Mateo 5:44. Bendecid a los que os maldicen, hacer el bien a los que os aborrecen, orar por los que os ultrajen y os persiguen. Entonces, esa es la labor, porque a veces nos hace, digamos, el vecino nos hace algo y estamos pensando mal, ¿sí? Y al pensar mal, lanzamos ideas que no son correctas. Por eso es que uno dice, vivir en el espíritu. Este tema de hoy es muy importante porque es meterte tú verdaderamente a que el Señor obre en ti. Eso es como cuando uno se sale y uno dice, ay, que ojalá no se me atravesara. Eso es empezar a mandar oraciones contrarias a nuestros vecinos, a veces a nuestra misma familia, a nuestros compañeros de trabajo. Entonces, para derribar todo eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Meternos en ayuno, meternos en oración para que Papá Dios verdaderamente empiece a direccionar esta alma que está aquí adentro, este corazón que quiere hacer las cosas a su voluntad. Y no es a nuestra voluntad, sino bajo el dominio de nuestro Padre Celestial, cuando a Él lo dejamos entrar a morar en nosotros. Cuando dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, derribamos muchas cosas, ya no nos enojamos, ya no hay ese deseo de
de pronto de envidia, de, ay, pero mira que es que aquel tiene un carrazo y yo no lo tengo. Es eso, ¿sí? Empezar a controlar eso, pero bajo la dirección del Espíritu Santo. O sea, derribar las obras de la carne. En esto hay que estar muy pendientes porque cuando no estamos metidos con nuestro Padre Celestial, estamos yéndonos un poquito más para la carne y nos dejamos llevar de las cosas de la carne. Entonces, por eso es que muy claro fue el hermano Jorge en estar metidos en el Espíritu para poder que el Señor tome control de nosotros. ¿Y cómo se logra? En ayuno, oración, palabra, alabanza, o sea, metiéndote con nuestro Padre Celestial y tu entorno cambia. No sé si te queda claro, mi hermana Katy. Sí, mi hermana. ¿Sí? Gracias. Listo, bueno, qué bendición. Bueno, entonces mientras, como no vemos manitas, vamos a ir a recordarles, le recordamos lo que ya me le dijo la hermana Luz Milena, lo que corresponde al servicio de consejería que va a haber a los que se encuentran acá en la ciudad, ¿no? Que están cerca, por si de pronto tienen alguna situación, puedan venir, aprovechar esto, va a ser un tiempo exclusivo de consejeros dedicados para cada uno de ustedes si tienen alguna situación. Y si la tienen, aprovechen ahora en el corazón que Papá Dios los está usando a ellos. Ellos son instrumentos para poder darles a ustedes una pauta si tienen alguna situación. Porque eso sí tienen, allá están bienvenidos en nuestra congregación, va a estar abierta este sábado 4 para que puedan, sábado 3, perdón, para que puedan estar allá. Aprovecho también para recordarles los cultos, los que estamos aquí cerca, a los otros hermanos que están fuera del país, pues nosotros les estaremos enviando, así como lo estamos haciendo, les enviamos el link para que puedan ustedes escuchar las enseñanzas del pastor, las que corresponden, los mismos los domingos, aunque sabemos que de pronto se congregan en otras iglesias, pero para que puedan seguir alimentándose también de la palabra que recibimos acá. Les informamos para aquellos que están acá que nosotros tenemos servicio lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, o sea, toda la semana está abierta. El lunes hay ayunos con propósito. Los martes, lunes ayuno, martes, jueves y sábado. Los miércoles es el ayuno congregacional que empieza desde las 7 de la mañana, va continuo hasta las 5 de la tarde. Martes, miércoles y jueves, a partir de las 6:30, se empieza a transmitir a partir de las 7, está el seminario bíblico, los temas que está dando el pastor, que han sido de mucha bendición y de mucho conocimiento que gracias a Dios, Papá Dios lo está usando y estamos perfeccionándonos nosotros a través del pastor. Y como siempre, basémonos en la Biblia, en las enseñanzas que Papá Dios pone a través del pastor. Los viernes tenemos la guerra espiritual, para que los que puedan asistir, empieza a las 6:30, va hasta las 8 de la noche. Los sábados, ahora ya casi pronto están para iniciar la reunión juvenil, la de los jóvenes, para que los que tengan personas o muchachos jóvenes, o hasta nosotros podemos ir porque son de mucha bendición, para que no la perdamos. Ya estamos completando la noche, pero los domingos les recordamos para el próximo domingo los cultos base. Los cultos de las 7, de las 9, 11 de la mañana y el de 4:30, que es el ayuno, el culto de bendición, para que en la medida que podamos asistir los que estemos cerca, para que no nos perdamos y no nos desconectemos de nuestro Padre Celestial. Él nos escogió, te escogió a ti, te escogió a mí y estamos en este caminar con Él. Afiancémonos cada día más en Él y descansemos en Él para que Él pueda verdaderamente obrar en nosotros. Bueno, mis hermanos y mis hermanas, no siendo más por el momento, vamos a hacer la oración de despedida para que sea el Señor guiándoles. Primero agradecerles a todos ustedes el estar allí tan puntual y no olviden confirmar la asistencia por el grupo. Más adelantico les estaremos enviando el audio correspondiente a la clase de hoy, el audio número 5 de la amargura. Y entonces le vamos a decir a nuestro Padre Celestial, vamos a cerrar nuestros ojitos y le vamos a decir, gracias Señor, gracias por este momento que nos permitiste, oh Padre de la Gloria, gracias por esta enseñanza que tú has puesto hoy
en voz del hermano Jorge Obando, que seas tú guiando y orientando, Señor, porque como dice tu palabra, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Que seas tú, Señor, tomando el control siempre. Hoy, Señor, ante tu presencia, presentamos este grupo de hermanos para que seas tú direccionándonos y guiándonos, derribando en nosotros lo que tengas que derribar, limpiándonos y purificándonos, porque tú eres el Rey soberano, Señor. Gracias te damos por este momento que tú nos has permitido, Señor. Bendice, Señor, los hogares de cada uno de mis hermanos. Bendice al hermano Jorge Obando, bendice a la hermana Luz Milena. Bendíceme, Señor, a mí también, a este grupo de maestros que estamos direccionando este nivel de mi santificación para que seas tú allí con nosotros. Bendice los hogares de cada uno de mis hermanas y hermanos que conforman el grupo hoy, Señor. Que seas tú dándole mucha bendición, mucha paz, mucha tranquilidad y que esta enseñanza quede grabada en sus corazones y aplicado a sus vidas, Señor, porque eso es lo que buscamos, Señor. Que este corazón verdaderamente empiece a hacer un cambio y que tú nos purifiques porque tú eres nuestro Abba Padre y en ti descansamos, Señor. Que seas tú direccionándonos siempre. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que mi Dios me los bendiga.